fundó ese ejército alemán que hoy existe, que es absolutamente democrático, ¿no? Sobre la base del concepto, dos conceptos, del ciudadano soldado. Es decir, primero ser ciudadano, ¿cuál es la escala de lealtades? ¿A quién debo más lealtad? ¿A mi país o al ejército? Bueno, primero el ciudadano soldado, y después de que el militar debe ser un hombre más amante de la paz, porque nadie, como un militar, conoce mejor lo tremendo de la guerra, sus horrores, las muertes, lo sangriento de una guerra. Yo creo que son dos bases fundamentalísimas para entender verdaderamente el rol de un militar, sobre todo en la sociedad que vivimos. ¿Usted cree que los gobiernos civiles tienen una deuda en cuanto a la necesidad de verificar el nivel de material educativo que están utilizando las Fuerzas Armadas, de abrirle las puertas todavía a esta posibilidad de sacarse el uniforme y participar en la vida social? Yo no desconozco cuáles son los programas de las Fuerzas Armadas ahora y no me gusta hablar de cosas que no sé, ¿no? Pero lo que es otro concepto muy importante, ya lo decía Clemenceau, ¿no? Decía, la guerra es una cosa demasiado seria para dejar en manos de militares, ¿no? ¿Quiénes son los responsables de los militares en la Argentina? Pues los políticos. Esos son los que deben estar permanentemente presentes en sus doctrinas, viendo cómo se encaminan. Y yo no veo que eso se haga mucho. En Estados Unidos, cuando llega un senador diputado a una base militar, tiemblan, porque esos son quienes controlan que se hagan las cosas de acuerdo a la ley, constitución y a lo que corresponde hacer. Acá la autoridad civil todavía que es el resabio de que les tiene una especie de... Bueno, en una época fue un miedo cerval, ¿no? Incluso, no quisiera hacer nombres, pero ya en gobiernos democráticos el temor que se le tenían militares. Felizmente esto ha desaparecido. Pero lo que no está bien claro es que los militares son un instrumento, digamos, de defensa nacional absolutamente al servicio de sus conciudadanos y que deben ser fiscalizados por esos mismos conciudadanos, no por ellos mismos, sino por los representantes que eligen según la Constitución Nacional. 50.000 páginas de testimonios, de los cuales se redujo al tamaño del libro Nunca Más para que sea leído, ¿no? Pero hay una cosa positiva, ha hecho conciencia nacional. Yo creo que pararon posteriormente las tentativas de golpe de Estado. Antes era un paseo, como fue Uriburu. Salían de Campo Mayo, iban por la Avenida Mayo y tomaban la casa de gobierno. O lo echaban a puntapiés, como sucedió otro presidente. Ahora no. Han fracasado. El ejército ha quedado muy desvalorizado. No todos los hombres de las Fuerzas Armadas tienen esa mala condición. Tengo buenos amigos entre ellos. Pero es cierto que las Fuerzas Armadas son responsables de ese terrible hecho único en la historia del país, donde hubo 30.000 víctimas. Nosotros pudimos rescatar testimonios de 8.000, pero se calcula alrededor de los 30.000. Y yo le quería preguntar... Promovido, dicho sea paso, facilitado, dicho sea paso, porque todos los terrorismos son malos, de derecha o de izquierda, promovido, justificado por el terrorismo anterior a la dictadura. Entonces, los militares encontraron para ellos una justificación. Cuando no es necesario eso, en Italia las brigadas rojas fueron liquidadas por un gobierno democrático con tribunales públicos abiertos, con representantes de la prensa de todo el mundo. Eso es lo que debe haberse hecho. Y en el caso argentino, ¿podríamos volver a equivocarnos tanto? Usted, como decía, ha quedado un residuo en la sociedad a 20 años del inicio del golpe militar que ya no sería posible. No. Nunca más será efectivo. No. Es el nunca más, no creo en el nunca, creo en el libro, sí, digo, nunca más que pase esto. Que ojalá no pase esto, digamos así. La humanidad siempre vuelve a reincidir. ¿Usted cree que la humanidad de hoy es mejor que la humanidad de la época de Atila? Vamos, vea los degüellos por ahí por Bosnia, Herzegovina. Es lo mismo. Y en el caso argentino, ¿qué tenemos que hacer? ¿O cómo evitamos que puede haber? Evitar, en la medida de lo posible, es un gobierno democrático con 3 poderes, no con un único poder como creo que existe ahora. Es un único poder. Más, lo ha dicho Menem con palabras claras. Yo, que manda acá soy yo. Lo dijo el otro día, hace poco. Eso es un único poder. Y eso es malo.
Los tres poderes son una vieja sabiduría que empezaron hace 3 siglos, creo, en Inglaterra. No se puede vivir sin una ley. Ninguna sociedad puede vivir sin una ley, ley con mayúscula. Eso es el poder legislativo. La ley la hace cumplir un segundo poder que se llama poder judicial, sin el cual no se puede vivir. Y el tercer poder, el tercero, no el primero, como creo, el tercer poder es el poder ejecutivo, que en Estados Unidos se llama poder administrativo. Es administrar lo que han resuelto estos dos poderes fundamentales. Acá es al revés. Y volviendo sobre estos 20 años, ¿modificó conductas? Todavía la sociedad argentina sigue debatiendo qué hizo cada uno en esos años. La responsabilidad fue de todos, fue de un grupo en particular. Hubo que su vida enfrentando a otros que no pudieron hacerlo. ¿Esto ha cicatrizado? ¿Es un país diferente o no? Mire, ya la historia se repite siempre. No hay aprendizaje. Eso es un error de los llamados progresistas, que creían que la humanidad iba a ir cada vez más hacia el progreso. Hay progreso en la ciencia, en los aviones, en los tanques, en la matemática. Eso lo dijo Schopenhauer, no lo digo yo, ¿no? Y no hay que asustarse por eso, ni enojarse. Y bueno, si lo toca un mal momento, y paciencia, y barajar, como se decía en el campo. Y si yo le pregunto por, no sé, algún... Es decir, eso no quiere decir que uno permanezca, como le diré, ajeno y diciendo, bueno, ¿qué pasa? Ah, no. Creo que hay que luchar por los grandes ideales, porque se dice ahora, está de moda decir que hay crisis de ideologías. Claro que la hay, pero no de ideales. Los ideales son eternos. Siempre chiquito no muera de hambre. Siempre será un ideal que no haya clases desposeídas. Siempre será un ideal que no haya países. Son ideales siempre. Eso van a permanecer siempre. Y son algo así como las normas que de alguna manera u otra son defendidas de vez en cuando por grandes pensadores, como llamando de nuevo a la reflexión de lo que está pasando. Si usted tuviera que evocar algún recuerdo, algo que le venga a la memoria en aquellos años del golpe militar, o lo que volvió a vivir cuando le tocó en la revisión que supuso el trabajo de la CONADEP, ¿qué citaría? ¿Qué es en mente o qué pone como paradigma espejo de aquellos años? Bueno, creo haber sido los años más terribles en la vida de la nación desde que existe, ¿no? Muchas como abiertas, como eran unitarios y federales. Ahora es que fue hacia humanos absolutamente indefendidos. No podía defender nosotros que alrededor de la mitad eran jóvenes idealistas en el mejor sentido. Fueron torturadas a muerte, fueron violadas. Es porque tenían todo el poder. Cobardes, todos ellos cobardes. Los terrorismos se combaten con la democracia muy bien como hizo Italia.